Los saludo, hola estimados estudiantes de Geología Andina, semestre 2022. En esta clase voy a presentar una introducción y motivación al curso, tratando de desvelar aquellos aspectos más profundos e importantes tal vez del por qué estudiar Geología Andina, la gran pregunta que hay por detrás de este curso y cómo nos motiva esto a poder desarrollar esta asignatura durante este semestre. Esto es parte del módulo cero de la segunda semana de clases que podrán revisar entre el 14 y el 17 de septiembre. En esta primera imagen entonces tenemos un mapa de la topografía y la batimetría del planeta Tierra para poder apreciar en realidad la relación que existe entre las cordilleras y las placas tectónicas. En esta imagen se destacan en rojo aquellas zonas con gran elevación, comparado con el resto del continente que está en general en tonos verdes y amarillos. Vemos en rojo las grandes cordilleras y destacan dos grandes sistemas de cordilleras en una imagen de estas características. La primera es el sistema de cordilleras y de grandes platós continentales asociados al Tíbet, el Himalaya y su prolongación hacia el oeste, hacia el Sagros, por ejemplo, y las otras cordilleras como los Alpes, los Apeninos, en Europa. Y esta cordillera está claramente asociada a la colisión entre grandes masas continentales en el sur con el subcontinente de Eurasia. Y similar, si vemos, digamos, la intensidad de esos tonos rojizos, podremos ver que la otra gran cordillera realmente que es similar a esta es la cordillera de los Andes en esta posición. Pero la gran diferencia es que la cordillera de los Andes ocurre en una situación en la que converge una placa oceánica contra una placa continental, a diferencia de la colisión de dos masas continentales. Si observamos ahora la situación de placa, ¿no es cierto? Lo podemos comprender mejor. Estos márgenes convergentes, todas estas cordilleras, ambas cordilleras en realidad ocurren en márgenes convergentes, pero la convergencia en el caso de los Himalayas, por ejemplo, es entre dos masas continentales. En cambio acá, en el caso de Sudamérica, es esencialmente entre una masa continental o una placa continental y una placa oceánica. Si vemos los vectores de convergencia de placas, y en este caso lo que observamos en realidad son vectores con respecto al manto, a un sistema de referencia fijo en el manto, vemos cómo se mueven las placas con respecto al manto. Entonces notamos que la situación de los Andes es muy particular, la situación del margen convergente occidental de Sudamérica, porque ambas placas se mueven una en contra de la otra a una velocidad bastante alta comparativamente con otras placas del planeta. Y esta alta convergencia entonces entre las dos placas en una situación de subducción océano-continente es la que explicaría el porqué del desarrollo de grandes topografías también en el caso andino. Es una convergencia actual de 67 milímetros al año, una de las más rápidas del planeta, con un movimiento aproximadamente ortogonal entre ambas placas hacia la fosa, explicando entonces esa gran compresión que se desarrolla. Y esta situación es única en este momento en el planeta, no existe ninguna otra zona de subducción en el mundo que sea similar a los Andes, en el sentido de que es una de las pocas donde se da la subducción de una placa oceánica bajo una placa continental. Otras situaciones similares podrían ser aquí, por ejemplo, en las Cascadias en Estados Unidos o en este sector de las Aleutianas y Alaska, pero en la gran mayoría de los casos lo que tenemos es subducción de placa oceánica por debajo de placa oceánica. Y además la velocidad de convergencia es muy alta y única también en el mundo. Y esto lo ubica al margen andino entonces como un laboratorio natural de primera categoría para estudiar fenómenos de subducción bajo continentes. Y ahora si hacemos un zoom entonces a Sudamérica, vamos a ver un mapa que yo ya les presentaba la clase anterior. También topografía y batimetría, ahora con otros colores, como para destacar más en realidad la morfología que tiene la cordillera de los Andes a lo largo del margen sudamericano. Y una de las primeras características que uno nota, si bien manteniendo, digamos, esta idea de que es única en el mundo, de que es una estructura, la cordillera de los Andes en sí, que comparada con otras cordilleras es única, pero si uno lo observa en realidad,
de norte a sur, nos damos cuenta de que no es igual de norte a sur y que hay diferencias importantes no solo en la forma del continente de norte a sur, sino asociado a la forma o a la orientación que tiene la costa y la fosa. También hay asociado a ello, ¿no es cierto?, variaciones muy importantes en el volumen de topografía. Si lo midiéramos en realidad, ¿no es cierto?, podríamos medir cuánta topografía hay por sobre el nivel del mar eh, en cierto rango, digamos, de latitudes, y nos daríamos cuenta que definitivamente esta zona central es una zona que tiene mucho más volumen de topografía que lo que ocurre hacia el sur y también hacia el norte. ¿Ya? Y esto deriva, ¿no es cierto?, en una pregunta que realmente es fundamental en relación con el margen andino, y al ser una pregunta fundamental asociado a este margen convergente, es también una pregunta fundamental en el mundo, porque ya dijimos que el margen andino es único en el mundo y es el lugar donde podemos o debiésemos todos estudiar el cómo funciona una zona de subducción océano-continente. Y asociado a esta zona de subducción, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la causa de estas diferencias a lo largo de los Andes? Y hay que entender que estas diferencias las estamos viendo en este mapa en términos de la topografía, pero están asociados a una serie de otros rasgos que también varían de norte a sur a lo largo de la cordillera andina. Y la forma de poder abordar esta pregunta, ¿no?, un marco apropiado para abordar esta pregunta, es el concepto de segmentación andina, que quizás algunos de ustedes ya conocen o han escuchado. Un concepto muy fundamental también, ¿no es cierto?, que nos permite abarcar esta pregunta. ¿A qué se refiere entonces esto de la segmentación andina? Bueno, acá vemos una división, una separación en realidad en grandes segmentos de primer orden, ¿no es cierto?, asociados a los Andes del norte, los Andes centrales, los Andes del sur y los Andes australes, ¿ya? Estos cuatro grandes segmentos son los segmentos, llamamos, de primer orden, ¿no es cierto?, y claramente nos permiten ya hacer una división que enmarca en parte esta pregunta, ¿no es cierto? Y realmente la pregunta que exponíamos recientemente, o la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, de que, bueno, ¿por qué la gran diferencia de norte a sur? En realidad la gran pregunta es ¿por qué la diferencia entre los Andes centrales, que es una topografía enorme, ¿no es cierto?, y los Andes del sur o australes, donde no tenemos topografía, o los Andes del norte? La verdad es que cuando uno estudia comparativamente esta cordillera, nos damos cuenta que es absolutamente única en el mundo, los Andes centrales, pero los Andes del norte y los Andes del sur son muy similares a cordilleras topografías, digamos, que ocurren en contextos de subducción en otras partes del planeta. En ese sentido, lo que realmente es anómalo son los Andes centrales y su gran elevación, comparado entonces con los otros segmentos de los Andes. Y en una segmentación de segundo orden, entonces, al interior de cada uno de estos segmentos, y en realidad ahora lo vemos solamente al interior de los Andes centrales y los Andes del sur, podemos definir segmentos de segundo orden, ¿no?, segmentos que nos permiten ver un poco más fino, en realidad, las diferencias que hay de norte a sur en la estructura y la morfología de la cordillera. Y vemos que los Andes centrales, por ejemplo, pueden ser divididos en la cordillera peruana, el altiplano, la Puna y la cordillera frontal, y los Andes del sur en cordillera principal y cordillera patagónica. ¿Ya? Claramente hay diferencias entre estos segmentos de segundo orden entre sí, ¿no es cierto?, pero el conjunto de ellos conforma un segmento de primer orden que a su vez tiene diferencias fundamentales también o muy significativas con otros segmentos de primer orden. Bueno, este concepto de segmentación andina es algo que viene hace mucho tiempo atrás. En un paper de Folguera del año 2016, él y sus coautores presentan estas distintas ideas de segmentación. Nos muestran en realidad que dependiendo del tipo de datos o de análisis que uno haga, puede definir distintos segmentos. Y vemos, por ejemplo, que la primera propuesta, que es la de Ganser del 73, que es después seguida por Ramos en el 99, y que, bueno, este Ramos es Víctor Ramos, el gran Víctor Ramos. Lo vamos a ver durante todo el curso, un geólogo argentino que es definitivamente la persona más importante probablemente en términos de la geología andina.
el gran referente de la geología andina y una excelente persona por lo demás y siempre abierto y dispuesto a conversar y a discutir sobre los Andes. Bueno, dado que él tomó esta idea de segmentación de Ganser del año 73, la expuso en el 99, después todos los geólogos argentinos han seguido con esta misma idea de segmentación, que a mí no me gusta mucho, personalmente encuentro que los Andes centrales quedan demasiado grandes, demasiado, es como un único gran segmento, los Andes centrales, entre lo que sería la frontera entre Ecuador y Perú hasta el punto triple de placa, ¿no es cierto?, donde converge la placa de Nazca, o más bien la dorsal que separa la placa de Nazca de la placa antártica hacia el continente, ¿ya? Y dejando los Andes del sur hacia el sur de esto y los Andes del norte. Auvin, también en el 73, otro geólogo francés, al igual que Ganser, también hace una propuesta de segmentación que yo no conozco mucho, no he ahondado mucho en ella, en este caso dejando un gran segmento de los Andes del Sur. Y en este paper Folguera también presenta la segmentación que Gonzalo Yáñez y yo realizamos el año 2003 en un estudio que era en realidad para estudiar las características de la rigidez de la litósfera continental andina, pero que para poder establecerlo hicimos una subdivisión de la segmentación andina con el fin de poder enmarcarla, justamente nuestro análisis. Y es allí donde se presenta entonces la segmentación un poco tal como se las mostré recién. Si bien en este caso mi colega y tocayo Andrés Folguera cometió un error, nosotros el límite entre los Andes del norte y los Andes centrales lo pusimos al igual que Ganser y al igual que Uvin en este segmento, digamos, a esta latitud más o menos de los 5 grados sur, coincidente con el gran cambio en la inflexión, o sea, la gran inflexión en realidad en la topografía, en la morfología del continente y el cambio en la topografía en esta posición. Y para nosotros los Andes centrales entonces van desde esta posición hasta los 33 grados sur más o menos, que es donde subducta el Ridge de Juan Fernández y ocurre una serie de cambios importantes, no solo morfológicos, sino también en la estructura cortical y en la estructura de la placa oceánica subductada en esta latitud. Hacia el sur vendrían los Andes del sur y más al sur del punto triple entonces los Andes australes, tal como se los acabo de mostrar recién. Y esta va a ser la segmentación que nosotros vamos a ocupar en el curso, de hecho, no por una autorreferencia al profesor del curso, sino porque resulta utilitaria realmente como para poder enfrentar la resolución de las preguntas que nosotros vamos a plantear en el curso. Vamos a tomar esta, pero me quiero referir un poco más profundamente a la propuesta de Ganser, que es la primera, ¿no es cierto?, que ocurrió, y esta propuesta fue hecha en realidad en 1973. Lo que se publica es más bien un abstract, un resumen de una charla que él dio en un congreso internacional de geología que no estoy muy claro en qué ciudad fue, pero acá en Sudamérica, y él presenta entonces una revisión súper exhaustiva de sus viajes por Sudamérica, esencialmente haciendo geología, y presenta entonces por primera vez un mapa como el que vemos acá a la izquierda, ¿no es cierto? Donde lo que reconocemos en realidad en la cordillera andina son varias otras cordilleras. Nos damos cuenta en realidad que la cordillera está formada, es un conjunto de cordilleras, todas a su vez distintas, y estas cordilleras en realidad, por ejemplo, cordillera de la costa, cordillera occidental, cordillera central, el bloque de la Puna, cordillera oriental y cordillera subandina, en realidad estas son morfoestructuras. Y la entonces segmentación que propone Ganser está basado en la distribución de unidades morfoestructurales o morfoestructuras, ¿ya? Y ven aquí entonces están los Andes del norte, los Andes centrales gigantescos desde esta posición hasta el punto triple, y después los Andes del sur. Y la gran diferencia, ¿no es cierto?, en estos segmentos es justamente la configuración morfoestructural de la cordillera dada por la ocurrencia y la interrelación entre estas distintas morfoestructuras, ¿ya? Las morfoestructuras entonces son elementos fundamentales y de hecho todas las segmentaciones o las propuestas de segmentación que vienen después, incluida la de Tassari Yáñez del 2003, también obviamente hace uso de esta división en morfoestructuras.
Definamos entonces la morfoestructura, ¿ya? Estas unidades morfoestructurales son áreas caracterizadas por una determinada sucesión estratigráfica, un estilo estructural propio y rasgos geomorfológicos peculiares, siendo el conjunto expresión de una particular historia geológica. Las morfoestructuras o las unidades morfoestructurales poseen límites más o menos definidos, pudiendo presentar transiciones con unidades morfoestructurales vecinas, ¿ya? Entonces, lo fundamental de esta definición, ¿no es cierto?, es la idea de cierta unificación al interior de una morfoestructura en términos de la geología que ahí se expone, ¿ya? Tanto la estratigrafía, la estructura y rasgos geomorfológicos. Entonces, cada una de ellas está caracterizada por particularidades que la permiten individualizarla de otras morfoestructuras en términos de las unidades geológicas, el estilo estructural y la morfología, es decir, topografía y relieve. Ya, estas unidades morfoestructurales son elementos fundamentales de la anatomía cortical del margen andino, como ya se los comenté, y vamos a ver principalmente durante el primer módulo del curso. La anatomía interna de los Andes está hecha en base a estas unidades morfoestructurales. Están relacionadas intrínsecamente con la subdivisión geológico-estructural de la cordillera andina, como ya vimos esencialmente con la segmentación, y son llamadas por otros autores, por algunos autores les ponen otros nombres, por ejemplo, provincias tectónicas en el caso de Jordan y otros del 83, o provincias fisiográficas y geológicas en el caso de Podosi y Ramos del 89, o unidades morfoestructurales unidades estructurales y morfológicas en el caso de Clay y otros del año 99. Independiente del nombre entonces que utilicen distintos autores, todos reconocen finalmente lo fundamental que son estas unidades morfoestructurales para la construcción de la cordillera y el entendimiento finalmente también de cómo se construye una cordillera como la andina. Y para nosotros también van a ser entonces muy importantes estas unidades morfoestructurales, y en la base de datos digital que ustedes van a recibir para comenzar a trabajar en el curso en el módulo 1, va a venir también un shapefile con las morfoestructuras o la división de morfoestructura como lo hemos venido trabajando en este curso desde ya varios años. Volvemos entonces al tema de la segmentación andina como un marco para abordar la gran pregunta del por qué la variación norte-sur de la estructura de los Andes, y vamos a continuar entonces con la segmentación de Tazara y Yáñez, que es la que ocupamos, ya se los dije, una segmentación de primer orden entonces donde dividimos en cuatro grandes segmentos la cordillera, y esta otra segmentación de segundo orden, ¿no es cierto?, al interior de los Andes centrales y los Andes del sur, que nos permite hacer una división algo más fina y poder notar características entonces o diferencias ya de segundo orden a lo largo de la cordillera. Y por lo tanto la gran pregunta es, bueno, ¿cuáles son las causas de esta segmentación andina? ¿Qué es lo que hace que exista segmentación de primer y segundo orden y que los límites de los segmentos finalmente estén donde están? Y aquí hay dos grandes grupos realmente de autores. Unos que creen que la mayor de las responsabilidades tiene que ver con la configuración de la placa oceánica, el slab subductado, de la losa oceánica subductada, y características del canal de subducción que la separa la placa oceánica de la placa continental. Mientras hay un grupo de autores que cree que en realidad el rol fundamental tiene que ver con la configuración hereditaria del continente, ¿ya?, con la herencia geológica previa que está marcada en las rocas que conforman el margen andino previo a la subducción. ¿Ya? Es algo más inherente, intrínseco a la configuración misma del continente y a la geología misma del continente. Vamos a ahondar un poco entonces en estas dos causas, en estos dos grandes grupos de causas. Bueno, lo primero entonces, esta hipótesis más bien oceánica para explicar la segmentación. Y si vemos entonces los límites de los segmentos puestos así y los comparamos con la batimetría, bueno, nos damos cuenta de que existen varios límites de segmento, ¿no? Por ejemplo, este está acá, o este otro, o aquí también, que parecieran coincidir en realidad los límites de los segmentos con dorsales oceánicas, con la subducción de dorsales oceánicas, como en este caso el Ridge de Nazca, que es una tremenda dorsal oceánica. Las dorsales oceánicas tienen estas características, ¿no es cierto?, que tienen una topografía, una batimetría elevada con respecto a la placa oceánica que la circunda, y esto es porque
tienen una raíz cortical, tienen más corteza más corteza oceánica que el resto de la litosfera que los circunda. Al ser la corteza más liviana, esto hace que flote, y como flota se genera entonces esta topografía. Y eso pasa, bueno, acá en el límite entre la cordillera peruana y el altiplano, o también lo podemos ver acá el ridge de Iquique, que pareciera estar subductando en el límite entre el altiplano y la Puna, o este ridge que es el de Taltal, perdón, este de Taltal, este en realidad es Copiapó, que separaría la Puna de la cordillera frontal, o el ridge de Juan Fernández, que está separando el gran segmento de los Andes centrales con respecto a los Andes del sur, como ya les había dicho, y pareciera que hay otros rasgos topográficos o batimétricos que también juegan un rol para separar lo que sería la cordillera principal de la Patagónica, y para qué decir acá el límite entre los Andes del sur y los Andes australes, que claramente coincide con la dorsal activa de Chile, ¿no es cierto?, subductando en esta posición. Bueno, ¿cómo se explica esto? ¿O qué relación podría haber? Y aquí lo que vemos entonces son contornos de la losa oceánica subductada. Esto en un ejercicio que hice hace un montón de años atrás yo para poder explicarlo. El mapa tal vez no es específicamente así, pero nos permite visualizar, ¿no es cierto?, estos segmentos de subducción plana. Si ven acá, tenemos un contorno de subducción de la placa subductada a 100 kilómetros de profundidad y a 200 kilómetros de profundidad, metiéndose en el manto, ¿no es cierto?, en una zona de subducción normal. Si el ángulo va variando en 30 grados o es un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto?, de la fosa hacia la profundidad, claro, interceptamos en 100 kilómetros de profundidad el slab, ¿no es cierto?, en esta posición, y un poquito más hacia la derecha, más hacia el continente, vamos a ver el contorno de 200 kilómetros, ¿no es cierto? En ese caso se desarrolla entonces una cuña estenosférica por acá abajo, y podemos entonces ver asociado a esto el arco volcánico. Pero en estos otros segmentos, acá muy notablemente en el caso de Argentina, pero también en Perú y en Bucaramanga, en Colombia, vemos que la línea de 200 kilómetros se retira mucho hacia el interior del continente, y eso es porque existe un ángulo relativamente plano acá. Y estas zonas de subducción plana coinciden muy notablemente con la prolongación de estos dorsales oceánicas hacia el interior del continente. Una vez que subductan estas dorsales, entonces parecieran estar finalmente asociadas, ¿no es cierto?, a estos segmentos de subducción plana. Acá en el caso de Bucaramanga es más bien el ridge de Carnegie, que está asociado a la isla de Galápagos, al archipiélago de Galápagos, con su hotspot que está ahí generando volcanismo, ¿no es cierto?, y estaría generando ese flat slab, en este caso más bien al ridge de Nazca, y finalmente acá el de Juan Fernández, en el caso chileno. Todos asociados a su vez con gaps volcánicos, bueno, no en el caso de Bucaramanga, donde sí hay volcanismo aquí, pero en Perú y en Chile y Argentina claramente que es así. La idea que han planteado diversos autores entonces es que la bullantez positiva, o sea, la flotabilidad de las dorsales, se mantiene luego de subductar, flotabilidad que viene asociado al hecho que tenemos mayor cantidad de corteza oceánica, como ya decía, y por lo tanto flota. Y si se mantiene, entonces está asociado o permite que la losa o el slab subductado, ¿no es cierto?, se aplane, porque lo levanta, ¿no? Le está levantando por el menor peso que tiene, entonces está levantando el slab, y eso entonces permitiría crear estos segmentos de subducción plana. Y a su vez, ¿no es cierto?, el movimiento de estas dorsales en el tiempo, que puede ser estudiado a partir del movimiento de las placas en el tiempo, ¿no es cierto? Uno después proyecta cómo se movió la dorsal. A su vez, sobre todo en el caso chileno y argentino, ha sido muy notablemente ligado con la evolución tectónica y el magmatismo durante el Neógeno. Sabemos que la dorsal de Juan Fernández tiene que haberse movido de norte a sur en los últimos 20 millones de años, y si es que siempre estuvo asociado entonces a un flat slab, uno debería ir viendo un gap magmático que se va proyectando hacia el sur, y que después, a medida que el ángulo de subducción vuelve a ser un ángulo normal, entonces se renueva el volcanismo, y es exactamente lo que uno observa a grandes rasgos, en todo caso, en la evolución tectónica del magmatismo del Neógeno en Chile y en Argentina. Y esto ha sido utilizado desde ya varios años atrás como un muy buen argumento para decir entonces que este rasgo, este aspecto de la segmentación andina está definitivamente ligado con la geometría de la placa oceánica, que a su vez tiene que ver con la ubicación de las dorsales
oceánica. Por lo tanto, claramente hay allí un rol que es importante de la estructura de la placa oceánica y del cómo se produce su movimiento hacia la subducción. Por otro lado, también hay una correlación muy muy interesante entre la edad de la placa de Nazca en la fosa, que la vemos acá, y la construcción de la cordillera, ¿no? Si ven, esto es bien esquemático, ¿no? No crean que este es así, digamos, el mapa de la placa de Nazca, pero es más o menos así, digamos, y lo importante son las edades. Acá vemos edades de 50 millones de años, cercanas a 50 millones de años, justo en el centro, justo, digamos, en el émbolo, en lo que llamamos, digamos, el codo de Arica, ¿no es cierto? Asociado a esta zona curva de los Andes, ¿no es cierto? Es la zona más vieja de la placa, justamente ahí tiene 50 millones de años y esa edad de la placa va disminuyendo hacia el norte y también hacia el sur, hacia edad cero, ¿no es cierto? Principalmente acá lo notamos, lo entendemos, pues está asociado, digamos, a la subducción de la dorsal de Chile, que es la que crea la placa de Nazca, ¿no es cierto? La edad es cero en este punto, y aumenta hacia el norte hasta 50 y después vuelve a disminuir hacia el sur, hacia el norte, perdón, hacia el límite con la placa de Cocos. Y esta correlación es muy interesante, ¿no? Muy, muy única, inmediatamente uno la ve y piensa, wow, aquí tiene que haber algo, ¿no? Que explique, ¿no es cierto?, el hecho de que la cordillera sea la más elevada, la más grande, justo donde la placa es a su vez la más vieja. ¿Por qué podría ocurrir esto? Bueno, distintos autores lo que han dicho es que, por un lado, la estructura termal, es decir, la edad de la placa oceánica o de la losa, ¿no? Mientras más vieja es la losa, más fría es y por lo tanto está asociado a su estructura termal, y al ser más fría entonces está relacionado con un mayor acople termomecánico con el antearco, ¿no? Al estar más fría, rigidiza el antearco, y al ser más rígido el antearco, provoca entonces una resistencia al colapso topográfico del sistema losa-antearco, ¿ya? Completo. Es decir, hay que entender aquí que mientras más grandes son las cordilleras, mayores esfuerzos también laterales imponen al sistema de subducción. Es necesario, ¿no es cierto?, que el sistema acoplado entre la losa subductada y el antearco termomecánicamente acoplado sea más resistente para poder resistir estas grandes fuerzas. Y esa resistencia mecánica entonces se maximiza cuando la edad es mayor, perdón. Mientras más vieja, más fría, y por lo tanto, mientras más frío, más rígido, y mientras más rígido, más resiste las fuerzas laterales asociadas a la topografía. Y esto, bueno, ha sido dicho por varios autores, inclusive yo también publiqué un paper en parte, digamos, soportando esta misma idea, ¿ya? Y eso explicaría, en parte, entonces, el porqué de esta bonita correlación entre la edad de la placa oceánica y la topografía anómala, realmente, que vemos en el caso de los Andes. Por lo menos parcialmente lo explicaría. Por supuesto, hay un montón de otros factores más, pero este podría ser un factor importante. Y por otro lado, también podemos analizar el rol del clima, por ejemplo, en la fricción del contacto interplacas, que esto es un paper también del año 2003 del Lamy Davis, y podemos hacer esta primera observación de mirar las precipitaciones anuales actuales. Esto es obviamente actual, la cantidad, digamos, de precipitación que hay a lo largo en el área que a nosotros nos compete, y vemos este gradiente impresionante en la cantidad de precipitación, ¿no es cierto? Prácticamente nada de precipitación, absolutamente rojo en lo que sería el antearco o toda la parte, digamos, occidental de los Andes centrales, ¿no? Si lo ven, esto es justamente los Andes centrales, el límite con los Andes del sur está exactamente aquí, y de aquí hacia el sur la cantidad de precipitación es muchísimo mayor, y en algunos sectores, ¿no es cierto?, hasta 4 metros por año, una cosa brutal. Los que viven en Valdivia, ¿no es cierto?, lo saben muy bien, y más al sur también, en Chiloé y en todo el archipiélago de las Huaytecas, y más al sur aún más, ¿no es cierto? Acá en Concepción es un poquito más benigna la cosa, pero el gradiente es brutal entre el norte y el sur. Y es muy interesante porque esto se revierte además cuando uno va hacia el este, ¿no? Hacia el antepaís. Vemos que en el caso, digamos, boliviano y el peruano, digamos, boliviano, hay una gran cantidad de precipitación en el lado oriental, perdón, de la cordillera,
En cambio, hacia el sur es todo lo contrario. Cuando pasamos y cruzamos la cordillera nos encontramos prácticamente con un desierto al otro lado de la Patagonia y no hay nada de precipitaciones. Claramente acá tiene que haber una relación con la segmentación de primer orden entre Andes centrales y Andes del sur. Y lo que estos autores han indicado, ¿no es cierto? Bueno, lo podemos también ver acá, estas variaciones también de norte a sur en varios parámetros. Parámetros, por ejemplo, bueno, acá vemos la elevación, en realidad estamos viendo por un lado la elevación topográfica y por otro la fosa. Pero además hay varias otras características que están aquí indicadas. Por ejemplo, la presencia o no de flat slab, de esta zona de subducción plana que están con este achurado, ¿no es cierto? Y la cantidad de sedimentos en la fosa también, ¿no? Zonas entonces no tienen prácticamente nada de sedimento, que es lo que vemos acá también, ¿no? En menos de 100 metros, dice acá, de sedimento, ¿no? Estamos hablando de esto, están en unidades de kilómetros, y efectivamente lo que uno puede ver sísmicamente es que no hay prácticamente nada de sedimentos en la fosa en esta zona, que es lo que notamos acá, y los sedimentos aumentan hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Y esto podría estar asociado a mayor elevación topográfica, y esencialmente estos autores ponen acá es una medida de los estreses, finalmente, de los estreses de cisalle que están actuando en el contacto interplaca y que son necesarios para poder soportar la topografía que está por acá. Y lo que estos autores dicen es que en el norte, ¿no es cierto?, tenemos una cordillera muy elevada, mayor a 4 kilómetros, esencialmente porque el canal de subducción acá, el límite entre las dos placas, es muy, muy seco. Y al ser muy seco, entonces, aumenta el estrés de cisalle, y ese mayor estrés de cisalle es el que permite tener mayores elevaciones, tal como también les había dicho en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, que para poder soportar una gran elevación topográfica uno necesita tener grandes estreses, ¿no es cierto?, una gran resistencia a el deslizamiento en el contacto entre las dos placas, en parte dado por la mayor rigidez de todo el sistema, ¿no es cierto?, pero también, según estos autores, en parte dado por el hecho de que necesito, ¿no es cierto?, tener mayor estrés por tener una mucho mayor fricción, ¿no? Al no haber sedimento, la fricción es mucho mayor. Al ser mayor la fricción, son mayores los estreses de cisalle comparado con la situación en el sur, donde tenemos un canal de subducción relativamente húmedo, ¿no es cierto? Este gran relleno de sedimento, entonces parte de él es transportado hacia el interior del canal de subducción y permite mayor lubricación, y al estar más lubricado hay menor estrés de cisalle y se pueden soportar elevaciones mucho menores, ¿ya? Claramente entonces ese es un factor fundamental, es un factor importante, un factor que puede ser nombrado como de primer orden, en realidad, en explicar el porqué de las diferencias topográficas, al menos actuales, entre los Andes centrales y los Andes del sur. Ok, perfecto con todo esto, ¿no? Haciendo un resumen, entonces podemos decir que la configuración de la placa oceánica, es decir, la presencia o la ubicación de dorsales y también de la edad de la placa oceánica en la fosa y el efecto climático y la fricción del contacto de placa son relevantes, ¿no? Son características o son factores que son definitivamente muy relevantes en poder entender la situación actual del margen andino y eventualmente poder dar una razón por la cual existe esta segmentación de norte-sur. Pero estos varían, en realidad eso es lo que se veía ahí, no, disculpen, pero no, como que se pierde en realidad lo que dice ahí abajo, no me había dado cuenta. Lo que dice finalmente es que estas características, estos factores varían a escala de 10 a 100 millones de años, ¿ya? Y tienen esa variabilidad porque las placas justamente se mueven y hacen que la edad de la placa en la fosa, y principalmente también la posición de las dorsales, tanto sísmicas como asísmicas, vaya variando rápidamente a escala de 10 millones de años, de decenas de millones de años, ¿no es cierto?, comparado con la historia geológica. Estamos hablando de una historia geológica en el caso andino de el orden de 1.000 millones de años, de cientos a miles de millones de años. Y esto lo podemos ver graficado, ¿no es cierto?, en este video que está acá, que lo vamos a ver después cuando veamos el ciclo andino, lo vamos a ver con mucho más detalle, pero es un video que muestra la evolución desde 200 millones de años hasta el presente de la configuración de placa. Y lo que ven entonces es la edad de la placa oceánica del piso marino, ¿no?, en tonos rojizos muy nuevas, en tonos más
azules y violetas mucho más viejas. Vemos, además, Sudamérica está acá, en este caso hace 200 millones de años atrás, entonces formando parte del supercontinente de Pangea, que se había formado 20 millones de años antes que esto. Y en esa configuración con Pangea, ¿no es cierto? Al interior de Pangea vamos a ver cómo evoluciona esto en el tiempo, sin entrar en ningún detalle. No quiero ahora hacer ningún detalle. Vean cómo cambia el tiempo, cómo va disminuyendo el tiempo. Nos vamos acercando hacia el presente. Pero lo único que quiero que noten bien en realidad, en relación con lo que estoy hablando, es cómo varía en realidad a partir de este momento, porque antes estaba más o menos fijo, pero cómo varía la edad de la placa oceánica en la fosa y el movimiento de las dorsales. Es súper dinámico, digamos, y esto va cambiando rápidamente a escala de decenas de millones de años. Lo que ocurrió, si lo paro, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? A 33 millones de años, esta situación es muy distinta a la que pasó, no sé, 20 millones de años antes. Si voy a los 53, ¿no es cierto? La edad es claramente distinta, no hay dorsales, en cambio a los 33 ya vemos varias otras dorsales entrando, algunas que dejaron de actuar y por lo tanto se van enfriando. La edad va cambiando, ¿no es cierto? Y claramente hay un dinamismo muy grande, además de que va variando, por supuesto, todas estas flechitas que son las velocidades, digamos, de convergencia también cambian, y el hecho de que cambien las velocidades hace que cambien también la edad de la placa oceánica y la posición de las dorsales, ¿ya? Simplemente les muestro esto, digamos, acá hay un montón de información en este video, simplemente mirando en el Sudamérica podríamos estar hablando un montón de rato, para qué decir el resto del mundo, pero lo que quiero que noten es esa variabilidad que tiene tanto la posición de las dorsales como la edad de la placa oceánica a escalas de decenas de millones de años, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser la única causa de la segmentación andina, sobre todo cuando ponemos la geología encima, ¿ya? Y ahí viene la gran pregunta de qué rol juega el continente en toda esta historia. Y esto que ven acá es una simplificación del mapa digital 1.5 millones de Sudamérica, pero en su versión antigua, la versión del año 2001. En el curso nosotros vamos a usar la versión del año 2020, digamos, recientemente editada y publicada, que ustedes ya algunos habrán visto ya el video, otros lo van a ver durante esta semana también, que explica la formación o cómo se creó este mapa. Pero lo importante, ¿no es cierto? Yo aquí hice un ejercicio en realidad en su momento como para poder separar grandes grupos de unidades en realidad y poderlas pintar de colores similares, simplemente como para poder tener una visión de primer orden en realidad de la relación que existe entre esta configuración geológica y la segmentación andina, ¿ya? Y si lo notan, en realidad los límites de los segmentos parecieran estar marcando límites muy fundamentales también en la configuración geológica. De hecho, sí, bueno, vamos a tapar la parte del cratón brasilero que no nos interesa tanto, y podemos notar entonces acá realmente tres grandes grupos de rocas, ¿no? Unas son rocas del Paleozoico inferior, y que son, digamos, en realidad lo que se destaca acá es una gran unidad de roca del Paleozoico inferior, que es una de edad ordovícica, ordovícico-asilúrico principalmente. Son rocas, son cuarcitas estas, son rocas sedimentarias, pero ultra gruesas, son del orden de 10 kilómetros de espesor de cuarcita, que no aparecen en ningún otro lado de los Andes, ¿ah? El único lugar donde existen estas rocas es aquí, en la cordillera oriental, por detrás del altiplano, y pareciera entonces ser muy importante la ocurrencia de estas rocas para poder explicar el porqué del altiplano, ¿no es cierto? Cualquier modelo en realidad geológico que quisiera explicar el porqué de la ocurrencia del altiplano debiera considerar que el altiplano y la cordillera oriental por detrás de él, ¿no es cierto?, tiene la ocurrencia de estas rocas tan anómalas. Tiene que estar incluido entonces en cualquier explicación, y cualquier explicación que quiera en realidad cualquier respuesta a la pregunta del por qué la diferencia entre el altiplano y otros segmentos de los Andes debiera incluir el hecho de que acá tenemos esta unidad tan única y tan especial, ¿no? Por cierto, o sea, rocas sedimentarias que son cuarcíticas, son súper deformables, muy fáciles de deformar en una faja plegada y corrida, y por lo tanto pueden absorber una tremenda cantidad de acortamiento que podría ser el causante entonces de el hecho que sea tan gruesa la corteza en este segmento.
Cuando vamos hacia el norte, hacia la cordillera peruana, y también hacia el sur, hacia la cordillera frontal en Chile y en Argentina, ¿no es cierto? Nos encontramos con otra unidad de rocas que también es bien única y bien importante. Son rocas del Paleozoico superior, intermedias a félsicas. Entonces también, mientras más félsicas son las rocas, más se deforman, más fáciles son que se deformen, y por lo tanto, digamos, esto también explicaría el por qué tenemos grandes cordilleras, pero mucho más grandes en términos de elevación y también de espesor cortical, pero mucho más restringidas en términos del ancho de la zona que está elevada, ¿no es cierto? Y pudiera claramente estar asociado esa característica al hecho que tenemos estas rocas eh, muy particulares, digamos, también existen en otras partes, uno puede ver algunos puntones de estas rocas en otros segmentos, ¿no es cierto? Pero en general acá están formando el eje de la cordillera y eso es muy importante. Y en contraste con esto, cuando vamos hacia los Andes del sur y los Andes australes y hacia los Andes del norte, lo que dominan en realidad son rocas mesozoicas, ya bastante más jóvenes, y de composición intermedia a máfica, muy distintas entonces, tanto en la edad como en el tipo de roca. Por lo tanto, lo que nos muestra este mapa es que la segmentación andina, la misma que vimos y que pudimos definir en realidad, como yo lo he venido mostrando en esta presentación, la definimos a partir de la topografía, que es un rasgo claramente actual, ¿no es cierto? Y de las morfoestructuras, que son, digamos, ya nos representan algo más de la geología, pero que están relacionadas esencialmente con la morfología, que a su vez, por cierto, que también es un rasgo actual. Pero cuando miramos en detalle de qué están formadas realmente estas morfoestructuras, nos damos cuenta que hay que hay una diferencia en realidad en la estructura geológica que es bien fundamental y que coincide con los límites de los segmentos que habíamos planteado previamente, ¿ya? Por lo tanto, la segmentación andina pareciera ser un rasgo que viene desde por lo menos el Paleozoico superior y probablemente durante todo el Fanerozoico, es decir, tiene un rasgo de al menos 500 millones de años. Bajo ese concepto, entonces, es muy difícil que la ubicación de las dorsales oceánicas y la edad de la losa subductada en la fosa puedan explicar esta segmentación que tiene una escala de tiempo que es un orden de magnitud mayor. ¿Ya? Decíamos que la ubicación de las dorsales y la edad de la placa oceánica en la fosa son rasgos que cambian a escala de 10 millones de años. En cambio, esto que estamos viendo acá es una segmentación que tiene asociado entonces una estructura geológica de escala de cientos de millones de años. Y esa diferencia entonces hace pensar de que la estructura geológica es fundamental en entender, ¿no es cierto?, el concepto de la segmentación andina. Y que por lo tanto la herencia geológica, la estructura geológica hereditaria que hay por detrás es un rasgo muy de primer orden que debe ser considerado además de las variaciones más recientes, ¿no es cierto?, en la estructura de la placa oceánica. Entonces, esta coincidencia espacial entre los límites de los segmentos actuales y la estructura geológica antigua será casualidad o será causalidad. Y esa realmente es una pregunta fundamental para nosotros. Yo les comento, esto no existen muchos autores, muchos grupos de investigación que trabajen en realidad a escala de todo el margen andino y que planteen realmente mucho estas preguntas. Hay algunos papers, por supuesto, que los vamos a también revisar durante el curso, que ven el margen andino a esta gran escala, pero no hay muchos de ellos. Pero claramente, digamos, independiente de esa escala, esta gran pregunta es muy importante, pero para nosotros va a ser mucho más importante. Nosotros vamos a tomarla, esta pregunta, como la pregunta del curso. Vamos a intentar en los 3 módulos, entonces, que vienen en el desarrollo del curso, tratar de responder a esta única gran pregunta. Si acaso la relación entre la estructura geológica actual, perdón, la estructura geológica que vemos en este mapa y en el mapa 1.5 millones que van a trabajar ustedes, si la correlación entre ella con los segmentos, con los límites de segmento andino es algo casual o es algo causal. Y bueno, la verdad es que yo ya les digo desde el principio, digamos, se imaginarán ustedes también, mi hipótesis personal es que esto por supuesto que es causal, ¿no? Que hay que el hecho, digamos, de que la geología andina tenga una diferencia fundamental de primer orden, ¿no es cierto?, de norte a sur, dada por la historia geológica que hay por detrás,
es una causa fundamental del porqué entonces de la segmentación actual del margen andino. La causa entonces de la segmentación andina, para mí personalmente, sería en un primer orden las diferencias en la geología, en la estructura geológica que vemos de norte a sur. ¿Ya? Pero eso es una visión bien personal. Yo no he publicado todavía ningún paper donde se lo diga esto tan claramente como se lo expreso al comenzar este curso, digamos. Pero lo que sí, claramente me gustaría que pudiéramos tomar esto entonces como una guía, finalmente, para poder enfrentar el curso, para poder enfrentar en realidad el desarrollo del curso y el desarrollo de los desafíos que les vamos a proponer con el grupo de ayudantes también. Bueno, y esto, claro, ¿de dónde viene mi idea? En realidad yo vengo trabajando en esto desde un montón de tiempo, digamos. Siempre mi investigación ha sido tratar de ir abarcando esta pregunta, ¿no? Y en este paper que les mencionaba yo del año 2003, donde hicimos esta propuesta de segmentación, lo que demostramos en realidad es que, claro, existe una gran diferencia en el términos de la composición cortical entre los Andes centrales y los Andes del sur. Esto, analizándolo desde un punto de vista reológico, tratando de explicar las diferencias en el espesor elástico. Ya son espesores elásticos muy pequeños en el norte comparados con los del sur, sin entrar en qué significa el espesor elástico. En realidad es una medida de la rigidez, es mucho menos rígido el norte que el sur, y eso estaría dado según estas Gill Strain Envelope, que son estas envolventes de formación permanente, ¿no es cierto? Y vienen, a su vez, tienen que ver con el régimen termal y con varios otros parámetros. No voy a entrar en ningún detalle, pero lo que muestra, ¿no es cierto?, es que para poder explicar estos valores de espesor elástico necesitamos que la corteza sea mucho más rica en cuarzo que plagioclasa, ¿no? Esta es la razón entre plagioclasa y cuarzo, que es relativamente baja acá, comparada con el sur, donde la razón plagioclasa-cuarzo en la corteza es mucho mayor. ¿Ya? La plagioclasa es un mineral mucho más resistente que el cuarzo a la deformación dúctil, a la deformación termalmente activada, y por lo tanto entonces es mucho más fácil de formar acá en los Andes centrales, bajo las mismas fuerzas dadas por la subducción. Y esto es lo que explicaría por qué tenemos una gran cordillera en el norte que en el sur. ¿Ya? Esto mismo después también lo traté de abarcar en mi tesis de doctorado en Alemania, con otro approach muy distinto, que fue hacer un modelo del campo gravitatorio terrestre, y donde integramos un montón de datos de geofísicos para dejar fija la geometría del sistema y tratar de entender en realidad más bien las variaciones en la composición que están impregnadas en el campo gravitatorio. Y así vemos entonces que efectivamente los Andes centrales parecieran ser mucho más félsicos o tener una corteza más félsica que los segmentos hacia el sur, donde dominaría, digamos, la composición más máfica, más o menos en la misma línea de lo que les estaba hablando acá. Ambos trabajos entonces apuntando a una diferencia fundamental en términos de la composición de la corteza entre el norte y el sur, que es la que estaría por detrás asociado obviamente a estas diferencias en la estructura geológica, ¿no? Finalmente rocas máficas o félsicas están a su vez relacionadas con rocas de distinta naturaleza geológica, y eso es lo que está por detrás de estos dos trabajos y que me permite entonces poder proponer, digamos, como hipótesis este control tan importante de la geología sobre la estructura cortical y por lo tanto sobre la segmentación andina, que es lo que vamos a abarcar durante este curso. Bueno, para terminar entonces y motivarlos a que trabajemos en conjunto, ¿no es cierto?, durante este semestre, bueno, lo que vamos a hacer es un análisis sistemático de la estructura geológica del margen andino, y perdón, acá no corregí esto, pero en realidad son de los 15 grados hasta los 56. Los 15 grados sur están acá en la intersección de lo que sería el ridge de Nazca con el continente, ¿no? Y abarcando entonces todo el segmento altiplano, la verdad. Y vamos a hacer este análisis sistemático de la estructura geológica con el fin de evaluar primero la relación espacial de la segmentación andina, tal como ya se las he propuesto, con la configuración del basamento andino, ¿no? Si es que existe en realidad un control de la geología en la segmentación, tiene que ser un control del basamento, esencialmente. Del basamento me refiero a las rocas
ígneo-metamórficas que configuran en realidad la gran parte de la corteza, ¿no? Más allá de las rocas, porque diferencio basamento de lo que sería la cobertura, que son las rocas volcano-sedimentarias estratificadas que se depositan sobre este basamento y que podemos estudiar para entender la evolución geológica, pero que no conforman prácticamente nada del volumen de la corteza, ¿no? Es el basamento el que realmente debe tener una configuración dada y que a su vez queda marcado, impregnado en la segmentación andina. Por otro lado, vamos a estudiar y evaluar el efecto de la configuración, de esta configuración hereditaria, en la evolución segmentada para cada etapa de la evolución geodinámica andina. Una vez que sepamos, en realidad, y esto lo vamos a entender en el módulo 1, la configuración del basamento, después en el módulo 2 vamos a ver eso de la configuración del basamento, perdón, y en el módulo 3 entonces vamos a tratar de entender esa evolución geológica durante el ciclo andino, ya segmentado por el basamento, y a ver si acaso se mantiene en el tiempo esa misma evolución, esa misma segmentación, perdón. Y esto con el fin también de evaluar la persistencia espacial de la segmentación durante dicha evolución, ¿no? Entonces, nos interesa entender la estructura interna, la estructura antigua, digamos, del basamento, qué tan segmentada está, qué relación tiene con la segmentación actual, y después ver cómo esa segmentación se ha mantenido en el tiempo durante el ciclo andino y explica entonces esta relación así como de gran trascendencia entre la estructura actual y la estructura muy antigua del margen andino. ¿Ya? Eso, bueno, es el centro entonces de la motivación que nos va a llevar a trabajar fuerte durante este semestre de manera virtual, tratando entonces de abarcar estas preguntas que les he planteado. Bueno, muchas gracias por haber observado y estudiado este video y los invito a contestar las preguntas que están asociadas al mismo en Canvas. Chao.